nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, a ti, porque tú te la mereces, Padre. En esta mañana preciosa, Padre, glorificamos, honramos, exaltamos tu nombre, Padre eterno. Y amado Dios, nos tomamos de la palabra en Josué, del 1 al 5, que tú le dices a Josué: muévete, que yo me encargo de mover todo para que tú puedas encontrar tu bendición. En esta mañana, Padre, nos movemos en fe, amado Dios. Nos movemos como una iglesia con poder, bajo la unción del Espíritu Santo. En esta mañana, amado Dios, nos estamos moviendo, Señor, quizás sin luz, Señor, pero sabemos y entendemos que usted se encargará de mover lo que tenga que mover para que este servicio se pueda dar, para que tu gloria, para que tu honra sea exaltada en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la honra, amado Dios. Recibe, Padre, recibe estos aplausos de tu iglesia. Recibe, amado Dios. Recibe, Padre eterno, como tu iglesia glorifica, honra, exalta tu nombre. Aún con limitación de luz, estamos aquí como iglesia para glorificar, para honrar, para exaltar tu nombre, amado Dios, porque no hay obstáculo para glorificar, honrar y exaltar tu nombre, amado Dios, porque como iglesia sabemos y entendemos que tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí como instrumento suyo. Espíritu Santo de Dios, quita lo que tenga que quitar, coloque lo que tenga que colocar en la palabra. Que no sea yo, sino que sea usted. Y que de manera especial, Espíritu Santo, usted coloque palabras adicionales a mi labio, a mi intelecto, para que sea usted hablando a tu pueblo y que sea yo solamente como instrumento suyo. Amén. La gloria sea para Dios. Iglesia, sígale aplaudiendo al Señor, sígale. ¿Sabe algo, iglesia? Sus aplausos llega al trono celestial, puede sentarse. La gloria sea para Dios. Allí cuando estaba sentado, el Espíritu Santo me ministraba y me llevaba a la historia de David. David estaba en el desierto y para David no había ningún obstáculo para glorificar, para honrar, para exaltar al Señor. Para nosotros como iglesia no puede haber ningún obstáculo para que podamos glorificar, honrar, exaltar el nombre de Dios. Quiero darle la bienvenida a algún hermano que nos visita por primera vez. Quiero que pueda levantar su mano si hay algún hermano que nos visita por primera vez. Bienvenido. ¿Cómo le dice la iglesia? Por allá tenemos algunos jóvenes también que nos visitan por primera vez. ¿Cómo le dice la iglesia? Sea bienvenido. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para su vida. También quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Le doy la bienvenida. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Amén. La gloria sea para Dios, iglesia. Para mí es una bendición, como siempre lo digo. Siempre exalto la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y le doy las gracias al Espíritu Santo de Dios por abrir nuevamente un espacio en mi vida para ministrar la palabra. Porque para mí es una bendición poder predicar la palabra. Para mí es una bendición y bendice mi vida que el Espíritu Santo me haya escogido para ministrar su palabra. Amén, iglesia. También le doy las gracias a los pastores que colocan su confianza en mí para poder estar aquí en el púlpito, predicar la palabra. La gloria sea para Dios. Me gozo en el Señor por esta mañana preciosa. Me gozo en Dios porque nada de lo que el enemigo pueda hacer va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Y una palabra que el Espíritu Santo de Dios colocó en mi corazón. Y quiero compartirla con ustedes. Y dice: levántate, avanza y conquista.
levántate, avanza y conquista. Y para los que pueden anotar con confianza. Hay allí algunos puntos muy interesantes que el Espíritu Santo de Dios trajo a mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Y quiero basar la enseñanza en Josué 1. Y quiero leer, mientras que usted se pueda ubicar en su Biblia, Josué 1, vamos a leerlo hasta el 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa. Diga conmigo: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Diga conmigo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que le daría. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Y quiero que usted pueda atesorar 4 palabras que Dios le da a Josué. La primera es: levántate. La segunda: pasa, que es muévete. La tercera palabra es: esfuérzate. Y la última: sé valiente. Quiero que usted pueda tener esas 4 palabras, porque desde allí vamos a escudriñar y vamos a dar la enseñanza. Amén. La gloria sea para Dios. Y aquí vemos, hermano, la historia como Dios le habla una palabra a Josué. Una palabra de parte de Dios para Josué. Pero para entender la palabra, para entender lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas, es muy importante, iglesia, que usted pueda estudiar la historia del pueblo. Es muy importante estudiar el comportamiento del pueblo, la situación que el pueblo está viviendo, la manera como se encuentra el pueblo o la persona del cual Dios le está dando la palabra. Todos en nuestras vidas, así como Josué, partimos con una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Y es importante, querida iglesia, que podamos entender la situación del pueblo de Israel, la situación que estaba atravesando Josué. ¿Cómo se encontraban ellos en ese momento cuando Dios le da la palabra que se levantara? También es importante entender la historia. Si esa palabra de parte de Dios para Josué se la dio a Josué nada más o se la dio a su descendencia. Y es importante, hermano, entender eso. Todos partimos, hermano, de una palabra. Y a Josué en ese momento Dios le da una palabra. Pero esa palabra que Dios le da a Josué, levántate, no es una palabra que viene solamente
solamente para Josué, perdón. Si vamos a la historia, es una palabra que Dios le da a Moisés. Y quiero que usted pueda ubicarse en Éxodo 23:30 para entender la situación de Josué. ¿Por qué Dios le da la palabra a Josué? Y dice Éxodo 23:30: lo desalojaré poco a poco hasta que sea lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Una palabra que Dios le dio a Moisés. Lo desalojaré. Está hablando del pueblo, de los amorreos, de los heteos, el mismo pueblo que le tocaba enfrentar a Josué. Y Dios le dice: lo desalojaré poco a poco hasta que sea lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tus dominios a los que habitan allí, y tú lo desalojarás. Promesa de Dios, hermano. Una palabra de parte de Dios para Moisés. Pero esa palabra también fue para otra persona. Y quiero que usted también se pueda ubicar en Génesis 15. La gloria sea para Dios. Génesis 15. Y vemos una palabra que también Dios le dio a Abraham. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes le daré la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los camoneos, los hititas, los fereceos, los raifitas, los amorreos, los canoneos, los jerjeseos y los jeuseos. No sé si lo dije bien, hermano, pero vemos una palabra de parte de Dios para una generación. Una palabra de parte de Dios que partió primero en Abraham. Después Dios se la dio a Moisés. Y ahora se le está dando a Josué. Una palabra de generación en generación, hermano. Y todos partimos con una palabra de parte de Dios. Una palabra que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que entenderlas, hermano. Tenemos que entender la promesa de Dios para nuestras vidas. Apropiarnos de esa palabra de parte de Dios para nuestras vidas, hermano. Si no entendemos la palabra de parte de Dios para nuestras vidas, de generación en generación, tú y yo vamos a empezar a contender con Dios y con la palabra. Una palabra declarada por Dios de generación en generación. Una palabra que Dios la declaró para el pueblo de Israel. Y nos enseña la palabra que ninguna palabra declarada por Dios vuelve a él vacía hasta que haya cumplimiento. Tú puedes creer esa palabra, iglesia. Tú puedes creer lo que nos habla Isaías 11:5, que toda palabra declarada por Dios no vuelve a él vacía hasta que haya cumplimiento. Esa palabra de generación en generación de parte de Dios para Abraham
a la presencia de Dios hasta que haya cumplimiento, hermano. Y si usted puede leer la historia, vemos cómo el pueblo de Israel hoy en día está establecido como una nación. La palabra declarada por Dios para esa generación se cumplió, amada iglesia. Pero la palabra declarada en esta mañana a través de mí como profeta se va a cumplir en tu vida. Pero tú tienes que creer esa palabra. Si tú y yo no creemos la palabra declarada de Dios para nuestras vidas, vamos a empezar a contender como el pueblo de Israel. Si usted ve la historia, la situación del pueblo de Israel era un pueblo que estaba en rebeldía con Dios, en rebeldía con Moisés. Y de seguro iba a empezar a tener una rebeldía con Josué, porque el pueblo de Israel no entendía la promesa de Dios. El pueblo de Dios no entendía que Dios, cuando Él declara una palabra para sus hijos, se cumple porque se cumple. Se cumple porque se cumple. Porque la palabra declarada allá en el cielo, la tierra tiene que obedecer, iglesia. Lo que Dios declara en el cielo, la tierra tiene que obedecer, hermano. La palabra que se declara en el cielo está declarada por el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, hermano. Tú tienes que creer que la palabra declarada en esta mañana se va a dar cumplimiento en tu vida. Lo que yo estoy predicando en el transcurso del servicio dirigido por el Espíritu Santo de Dios, querida iglesia, se va a dar cumplimiento en tu vida. Pero tú lo tienes que creer para que no caigamos igual como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendía el propósito de Dios para su vida. El pueblo de Dios no entendió la promesa de Dios para su vida. Cuando tú y yo no entendemos la palabra, cuando tú y yo no atesoramos la palabra de Dios declarada para nuestras vidas, empezamos a contender con Dios con respecto a la palabra declarada para nuestras vidas, hermano. Y no nos apropiamos de esa palabra. Una palabra declarada de generación en generación. Y ahora en este momento Dios le declara la palabra que le había declarado a Abraham, a Moisés, se la está declarando a Josué. Pero es bueno entender, iglesia, por qué Dios le da la palabra a Josué. Y lo vemos en el 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Vemos aquí, hermano, en la palabra, esa palabra declarada para Josué, en un momento donde Josué, dice la palabra, aconteció la muerte de Moisés. Y la condición de Josué y del pueblo de Israel era que estaban en luto, hermano. Estaban llorando la muerte de Moisés. Era la situación del pueblo de Josué. Estaban tirados en llanto. Y dice los historiadores, 30 días estaba el pueblo, Josué, tirado en el suelo,
quizá no lo describe si era en el suelo sentado, pero estaban llorando la muerte de su líder, la muerte de Moisés. Tirado, hermano, 30 días. El pueblo llorando, Josué llorando a Moisés. Pero viene la palabra de parte de Dios para su vida. Quiero decirte, iglesia, Dios no llega ni antes ni después a nuestras vidas. La palabra de parte de Dios ni llega antes ni llega después para nuestras vidas. Llega en el momento que la necesitamos. Llega en el momento preciso donde tú y yo necesitamos esa palabra para podernos levantar. Necesitamos esa palabra para tomar ánimo. Necesitamos esa palabra para seguir adelante. Necesitamos esa palabra para ver un panorama diferente a como tú y yo lo estamos viviendo, hermano. Y viene la palabra de parte de Dios para Josué. Y es la primera palabra: levántate. Una palabra de parte de Dios cuando el pueblo de Josué estaba llorando, hermano. Allí tirado por la muerte de Moisés. Un líder que se ganó el corazón de todo ello. Un líder que hablaba cara a cara con Dios. Un líder que levantaba su mano y la manifestación del poder de Dios estaba con él. Los milagros sucedían, hermano. Y estaban allí llorando de la muerte de Moisés. Y viene esa palabra de parte de Dios: levántate. Josué, levántate. Yo no sé cuál es la situación que usted tiene en su vida. Quizás tiene una situación así como Josué, que estaba llorando por la muerte de su líder. Su parte emocional estaba tocada. Quizás la depresión lo había arropado. Quizás el desánimo en Josué, en el pueblo, lo arropó tanto que veían el panorama que se le iba a presentar en ir a la tierra prometida, que Dios le había dado a ellos como nación. Pero ya no habían perdido esa visión. Tenían temor, miedo. Quizás en usted hay algunas características como el pueblo de Israel, como Josué. Quizás usted está en depresión. Quizás usted ha venido con tristeza, con desánimo. Ya no ve esperanza en este país. Quizás su visión se acortó por la situación que usted está viviendo. Quizás usted está como está el pueblo de Israel, tirado en el suelo y no encuentra cómo levantarse. Quizás sus fuerzas ya se han agotado y usted se encuentra como el pueblo de Israel, desanimado, triste, sin ánimo, sin fuerza, sin deseo de luchar. Quizás la situación que estamos viviendo como país lo ha golpeado tanto que usted dice: ya no hay esperanza para el pueblo de Venezuela, ya no hay visión para los estudiantes. Pero viene una palabra de parte de Dios para Josué, pero también para ti, si tiene alguna característica como el pueblo y como Josué. Una palabra de parte de Dios para tu vida. Levántate. Levántate, te dice el Señor. Levántate, te dice el Señor. Y se la quiere repetir varias veces para que esa palabra quede plasmada en tu corazón. Y tú, cuando salgas de aquí de la iglesia, te puedas llevar esas 4 palabras. Porque Dios le da la palabra a Josué. Porque Dios me da esa palabra en mi vida, en los momentos más difíciles. Es simple y llanamente, iglesia,
que Dios no llega ni antes ni después de nuestras vidas. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra situación y Él llega en el momento preciso, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y esa palabra en esta mañana es levántate, levántate, te dice el Señor. Y pude buscar, hermano, levántate. Y es bueno cuando usted escudriña en la palabra, busque el significado de las palabras. Cada palabra que tú y yo podamos buscar tiene un significado. Por algo Dios la declara, por algo Dios la dice. Y Dios dice, levántate. Y puede buscar algunos significados. Levanta, poner derecho, poner derecho. Hebreo original, despierta, levantarse, avivar, abrir los ojos, estar despierto a la cosa de Dios en tu vida. Es el significado de levántate, despierta, levántate, avívate, abre los ojos a las cosas de Dios. Pero en los estudios, en los historiadores dice que levántate es colocarse en una posición vertical, así como yo estoy en este momento. ¿Por qué, hermano? La situación del pueblo, la situación de Josué, por tristeza, por el duelo, no lo dice la palabra, pero usted le da una interpretación. En ese momento, Josué y el pueblo estaban quizás sentados o tirados en el suelo, porque Dios le dice levántate. Y si Dios le dice levántate, es porque no tenían una posición correcta delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice levántate, ponte de una forma vertical. Si usted busca en los comentarios bíblicos, dice, ponte en una posición de confrontar. Colócate en una posición de confrontar tu situación. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Levántate, póntete en una posición de confrontar la situación que está viviendo. Y era la palabra de parte de Dios para Josué. Confronta tu sentimiento, confronta la situación que estás viviendo. Y es necesario, iglesia, confrontar la situación que estamos viviendo tú y yo. Yo no sé cuál sea tu situación. Si es una situación de depresión, desánimo, tristeza, falta de fe. Pero la palabra de parte de Dios para Josué y para tu vida confronta esa situación. Porque el propósito de Dios no queda en la muerte de Moisés. El propósito de Dios está en llegar a la tierra prometida para el pueblo. Para tu vida, el propósito de Dios no está en la situación que tú estás viviendo. Está en que tú puedas vivir en una vida plena en Cristo Jesús. Que tú puedas alcanzar la salvación. Cuando venga el rapto de la iglesia, si estamos vivos, nos vamos con el Señor. Pero la palabra de parte de Dios es confronta la situación que estamos viviendo. Confrontar, hermano. ¿Y qué es confrontar? Es glorificar, honrar, exaltar, avivar, moverse en la presencia de Dios, aún en la situación que estamos viviendo. Estamos tristes, pero alabamos a Dios. Tenemos una situación económica difícil, Señor, pero aquí estoy glorificando tu nombre. Confrontar la situación. Estamos sin luz, hermano.
Pero usted ve el trabajo que hicieron los hermanos con el pastor. Mire, confrontamos la situación. Buscamos cable donde no había, hermano. Fuimos a las otras casas, buscamos la corneta, pero confrontamos la situación. No nos quedamos llorando, no vamos a hacer servicio. Y la respuesta del pastor: los que lleguen sin luz o con luz, hacemos el servicio. Confrontar, hermano, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Confrontar, hermano, nuestros sentimientos. Si tú no confrontas lo que sientes en la situación que tú estás viviendo, el sentimiento no va a gobernar, hermano. El sentimiento no va a administrar, hermano. El sentimiento va a cambiar la perspectiva de nosotros. Nuestro sentimiento va a cambiar la palabra declarada para nuestras vidas, hermano. Confrontar, iglesia, la situación que estamos viviendo. Si tú y yo no confrontamos nuestro sentimiento de acuerdo a como estamos viviendo, el enemigo va a cambiar lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. Mire que la palabra de parte de Dios para Adán y Eva era una palabra de bendición para su vida. Pero Eva no confrontó lo que sentía. Conocía de la palabra, pero no confrontó su sentimiento. Y se dejó llevar por la serpiente que representa a Satanás. Y él cambió la palabra de parte de Dios para su vida. Si tú y yo no confrontamos, hermano, nuestros sentimientos en los momentos difíciles en nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo nos van a gobernar, hermano. Van a cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra declarada para Dios, de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que Dios le dice a Josué: levántate, confronta tu sentimiento, confronta tu tristeza, confronta, Josué, tu dolor. Ya Moisés murió, ya Moisés cumplió el propósito de Dios en él. Yo le estaba diciendo a Josué: pasado, deja el pasado atrás. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no confrontamos nuestro pasado? ¿Cuántas veces en nuestras vidas no confrontamos la situación que se nos presenta? Y nos dejamos gobernar, hermano. No dejamos que nuestros sentimientos nos aten y perdemos la palabra declarada para nuestras vidas. Si Dios no le da la palabra a Josué, confronta tu tristeza, tu dolor, tu angustia. Por 30 días la muerte de Moisés. De seguro Josué, como líder, iba a perder la palabra declarada de parte de Dios para Abraham y para Moisés, que era la tierra prometida para su pueblo. Confrontar, iglesia, confrontar la situación que estamos viviendo para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Confrontar, hermano, lo que estamos viviendo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y esa fue la primera palabra de parte de Dios para Josué. La segunda, pasa. Y usted lo puede leer aquí en el 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán. Y pasar, hermano, es moverse, ir de un lado a otro lado.
Y la segunda palabra de parte de Dios para Josué dice: pasa, muévete. Movernos, hermano. Movernos del lugar donde estamos ahora. ¿Dónde era el lugar donde estaba el pueblo de Israel y Josué? El lugar donde estaban ellos era un lugar de depresión, un lugar de tristeza. Y Dios le dice: levántate, pasa, muévete. Moverse, hermano. Moverse para llegar a la tierra prometida. Movernos como hijos de Dios. Movernos de la situación que estamos viviendo. Movernos para alcanzar la promesa de Dios declarada para nuestras vidas. Amén, iglesia. Movernos. Y es la segunda palabra de parte de Dios para Josué. Para Josué. Muévete. Pasa el Jordán. Moverse en una situación tan difícil para Josué, donde él ya no tenía la misma visión, la misma fuerza, pero Dios le estaba dando instrucción: muévete, muévete. En movernos nosotros como hijos de Dios hacia otro lugar, en ir a la promesa de Dios, nos hace ver la presencia de Dios, nos hace ser testigo de su poder, nos hace ver la manifestación en lo sobrenatural de Dios. Y vemos, hermano, si usted va a la historia, en la historia vemos cómo Moisés, Dios lo mueve del palacio, siendo él un príncipe de Egipto, y Dios lo mueve al desierto. Movernos, hermano. Y vemos cómo Moisés fue movido del palacio al desierto. Pero usted puede ver la historia. Lo que Moisés experimentó en el desierto fue muy diferente a lo que Moisés experimentó en el palacio. Si Moisés se queda en el palacio, no ve la manifestación y el poder de Dios en su vida. Si Moisés no es trasladado del palacio al desierto, no ve la salsa ardiente, hermano. No conoce la presencia de Dios. No escucha la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos movemos, vemos la manifestación y el poder de Dios. Cuando tú y yo nos movemos en fe, conforme a la palabra declarada por Dios para nuestras vidas, nos hacemos testigos, así como Moisés, del poder sobrenatural de Dios. Cuando tú y yo nos movemos de la tristeza y nos movemos conforme a la palabra que Dios dice: estás en tristeza en esta noche, pero amanecerás mañana donde verás la gloria de Dios. Cuando tú te mueves conforme a la palabra declarada para tu vida, vas a ver y a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Moisés experimentó algo nuevo en su vida cuando Dios lo movió del palacio al desierto. Es por eso que esa palabra para Josué, de parte de Dios, y para ti y para mí, es: muévete. En el movernos de un lado a otro, vemos el poder de Dios. Y si usted lee Éxodo 3, Dios le declara la palabra. Dios le declara el propósito de él para el pueblo de Israel. Y le dice: sacaré el pueblo y lo moveré al desierto. Dios te liberta, pero te mueve, porque Dios no te va a bendecir en el mismo sitio. Dios te va a bendecir en el sitio del que Él ha declarado para tu vida. Dios te saca, pero te mueve.
Dios te sacó del pecado, pero te mueve a la luz admirable en Cristo Jesús. Dios te movió del alcohol, de la droga, pero te movió a ser un hijo de Dios, a ser un hijo que camina siendo modelo para cambiar a una generación. Le hablo a los adolescentes, le hablo a los jóvenes. Dios te libertó del pecado, Dios te libertó quizás del alcohol, Dios te libertó de la pornografía, Dios te libertó de lo que presenta el mundo, pero Él te mueve para ser una generación como Samuel, una generación que impacte a los jóvenes hoy en día. Es por eso que anoche se movieron los jóvenes y adolescentes en la cancha Santa María para impactar a una generación. Dios nos trajo a los jóvenes a la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, para que esté sentado solamente a recibir la palabra. Dios lo trajo a la iglesia, pero te mueve. Dios te trajo a la iglesia, pero te mueve, joven. Te mueve para impactar a otros jóvenes. Te mueve a ir a hablar a las universidades de la palabra de Dios. Dios te mueve a hablarle a las personas que están consumidas en droga y en alcohol. Oye, iglesia, mujer que me escucha, Dios te trajo a la iglesia, tocó tu corazón, pero Dios te mueve para que tú impactes a otras mujeres que no tienen esperanza. Como iglesia, casa de Dios, Dios moderno, Dios libertad. Dios nos plantó como iglesia, pero Dios nos va a mover de aquí, de esta casa, a otra casa, y de esta casa a impactar al Molino, al Tocuyo y a toda Venezuela, porque a través de las redes sociales estamos impactando a otras personas. Moverse, iglesia, moverse. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé garganta, hermano. Pero nada va a impedir que el poder de Dios se manifieste en esta mañana. Que la palabra declarada de parte de Dios sea cumplida en tu vida. Que es recibirla, atesorarla y ponerla en práctica. Moverse, hermano, para ver la gloria de Dios. Otro en la historia, José, hermano. José era un niño mimado de papá y de mamá. Un niño donde el papá lo mimaba, le daba preferencia delante de los demás hermanos. Pero Dios permitió mover a José de la casa de su padre, donde tenía toda la comodidad, amor, ternura. Lo mimaba y lo movió para que fuera un esclavo, para que estuviera preso. Y cuando José estaba en la casa de su padre, era un soñador, soñaba, pero en la cárcel interpretaba los sueños. Cuando Dios nos mueve de un lugar a otro, vemos su manifestación y su poder. José en la cárcel interpretaba los sueños. En la cárcel él era de bendición para todas esas personas que estaban en la cárcel, y fue de bendición también para el pueblo de Egipto. Moverse, hermano. En movernos vemos la gloria de Dios. En movernos llegamos a la tierra prometida. En movernos se hace el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que movernos, hermano. Movernos de acuerdo a la palabra. Si tú y yo no nos movemos de acuerdo a la palabra
declarada de Dios para nuestras vidas, nos hacemos esclavos de lo que vemos. Si no nos apropiamos de la promesa de Dios para nuestras vidas, nos hacemos esclavos de lo que vemos. Si Josué no se apropia de esa palabra de parte de Dios, muévete, se iba a ser esclavo de lo que él estaba viendo. Ya no está Moisés. Tenemos un pueblo en la tierra que Dios había prometido para nuestras vidas. Y si usted ve otro en la historia, Abraham, Dios le dice: muévete de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Y dice la palabra, donde estaba Abraham había comodidad en la casa de su padre. Él estaba tranquilo, cómodo. Y Dios le dijo: sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y dice la palabra que mientras Dios le declaraba la palabra a Abraham, en el transcurso, y voy a pedirle a nuestro hermano Wilmar para hacer una ilustración, a mi hermano Wilmar. Así me lo hizo ver el Espíritu Santo de Dios, y quiero compartirlo con usted, hermano. Mientras que Abraham salía siendo obediente a la palabra de parte de Dios, en el transcurso de su camino, Dios fue trayendo bendición para su vida. Pero la palabra es movernos, hermano, para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Mientras tú y yo nos apropiamos de la palabra y somos obedientes a esa palabra de parte de Dios, nos movemos, y mientras nos movemos, Dios se encarga de su trabajo. Pero muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios, y hay veces donde Dios quiere que usted haga su trabajo. Y eso no pasa cuando no entendemos la palabra. Dios le dice a Josué: levántate, muévete y ve al Jordán. Dios no le está prometiendo a Josué que iba a ser fácil. Dios simplemente le dijo: muévete, porque hay trabajo que le toca a Dios en nuestras vidas. Hay cosas que solamente el poder de Dios lo puede hacer, no nosotros mismos, hermano. Y la instrucción de Dios es: muévete y ve al Jordán, ve a la tierra prometida. Josué fue obediente, y vea esta ilustración. Josué fue obediente. Josué se levanta de su posición de tristeza, se empieza a mover hacia el Jordán. Pero mientras que Josué se está moviendo, Dios está quitando poco a poco los obstáculos para que Josué pueda ver la bendición de Dios. Mientras tú y yo nos movemos, es Dios que está quitando todos los obstáculos para que tú y yo podamos llegar. La instrucción es movernos, y Dios se encargará en el camino de quitar los obstáculos. Dios le dice en la palabra a Josué: yo moveré poco a poco a los amorreos, a los eteos, y no sigo mencionando, pero no lo sé pronunciar bien, pero Dios le dice: yo lo moveré.
Y Dios le estaba diciendo a Josué: yo hago mi trabajo, pero tu trabajo es moverte. Muévete, que en el camino yo me encargo de quitar todo lo que tenga que quitar. Muévete, porque en el camino yo declaro la palabra a las tinieblas, a los demonios: quítense, porque ahí viene mi pueblo. Quítense, porque ahí viene mi hijo. Quítate del medio, porque la palabra declarada viene del cielo y la tierra tiene que obedecer, hermano. El trabajo que le toca a Dios es de Dios, hermano. Pero el trabajo que nos toca a nosotros como hijos de Dios, tenemos que hacerla, hermano. Movernos. Dios no bendice a nadie. Y quiero que esta palabra tú te la lleves en tu corazón, conforme a la palabra que Dios nos está revelando. Dios le dice a Josué: ve, que yo echaré a los amorreos. Dios no bendice a nadie, hermano, a nadie. Usted puede buscar una palabra: a nadie que se quede sentado en su casa. Dios no bendice a nadie que está con los brazos cruzados, esperando que la palabra de Dios se cumpla en su vida. No, Dios declara la palabra, pero la fe sin obra es muerta. Tú te tienes que mover de acuerdo a esa palabra. Dios dijo: te bendeciré, te bendeciré. Esa es la palabra para nosotros como hijos de Dios. Dios nos va a bendecir, hermano. Jóvenes, Dios te va a bendecir, pero tú te tienes que mover en las universidades, tú te tienes que mover en los estudios, tú te tienes que mover en la madrugada a estudiar, a marcar unos pasos para que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida. Movernos, iglesia, movernos, porque Dios no bendice a nadie que se queda sentado. Dios bendice a los que se mueven conforme a la palabra. Dios bendice a los que se mueven conforme a la palabra para obtener la bendición. Dios no le da nada a nadie si no se mueve en función a la palabra declarada. Movernos, hermano, para ver la gloria de Dios. Y esta palabra confronta mi corazón, hermano, porque hubo un momento donde yo tuve que moverme, hermano, de mi sentimiento, moverme de mi forma de ver las cosas, moverme con mi familia, aun cuando el panorama se veía en contra nuestra. Pero me tuve que mover conforme a la palabra declarada para mi vida. ¿Sabes algo, hermano? Anteriormente estaba en otra visión, en otra iglesia, pero Dios me movió de una iglesia a otra iglesia, a casa de Dios. Y en el moverme, hermano, de un lugar a otro, he visto la gloria de Dios, he visto la manifestación y el poder de Dios en mi vida y en mi familia, hermano. Me tuve que mover de la comodidad, hermano. Me tuve que mover, hermano, de dormir hasta tarde. Me tuve que moverme, hermano, de estar tranquilo, cómodo con mi familia. Me moví de la comodidad a la incomodidad, hermano, para poder ver la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Anteriormente estaba tan cómodo, iba a la iglesia, me sentaba allí, escuchaba la palabra, salía de la iglesia y venía aquí nuevamente a almorzar, descansar y ver la televisión. Y Dios me movió de una organización a una iglesia con poder, con unción, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y en casa de Dios, puerta del cielo, he sido testigo del poder de Dios. Si yo no me he movido del lugar donde estaba hoy en día,
hoy en día, como profeta de Dios, no estuviera predicando con la unción que tengo. Hoy en día no estuviera predicando impactar tu corazón. Hoy en día no estuviera predicando impactar a todas esas personas que están viendo por las redes sociales. Si no me hubiesen movido de un lugar a otro, no hubiese sido testigo como los jóvenes se convierten, no hubiese sido testigo como los adolescentes están siendo libres de la depresión, están siendo libres de las redes sociales. Si tú y yo no nos movemos del lugar donde estamos, hermano, no vamos a ser esclavos de nuestros sentimientos. Movernos, hermano, para ver la gloria de Dios. Quizás como familia, y siempre se lo digo a mis hijas y a mi esposa, quizás no tenemos la comodidad que teníamos antes, hermano, de dormir hasta tarde, de descansar, de poder tener un día tranquilo, hermano. Pero hemos sido testigos de la gloria de Dios. Hemos sido testigos, hermano, como niños que están recibiendo clase, hermano. En mi trabajo, compañeros testifican de sus hijos, testifican cómo esos niños predican la palabra, testifican cómo niños traen hombres adultos a la iglesia. En Caballeros fuimos testigos nosotros, hombres, como un niño de 10 años trajo a su vecino a recibir la palabra de parte de Dios, hermano. Si nos movemos, vemos la gloria de Dios. Un niño de 10 años, hermano, impactando el corazón de un hombre que quizás su familia está llorando por él, que quizás su esposa, sus hijos están llorando para que él reciba la palabra. Pero ese día ese niño impactó el corazón de ese hombre. Y la palabra de Dios dice: ninguna palabra declarada por Dios vuelve vacía hasta que no haya un cumplimiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ese hombre que vino ese día y esa palabra se va a cumplir en su vida. Ese hombre va a estar con nosotros aquí escuchando la palabra de parte de Dios. Aplaude si es para el Señor. Movernos, iglesia, para ver la gloria de Dios. Creo que el tiempo me ha avanzado. Movernos para ver la gloria de Dios. Dios le dijo a Josué: no iba a ser fácil, y lo quitaré poco a poco, porque el propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo nos movamos de acuerdo a su palabra, y para que tú y yo podamos experimentar el poder de Dios, para que tú y yo podamos experimentar quién es nuestro Dios. Es por eso que Dios no bendice a nadie que se queda sentado en su casa, que está con los brazos cruzados. Dios bendice a los que se mueven conforme a la palabra. Que Él va a bendecir a su pueblo, que Él va a traer bendición a su tierra. Pero tú y yo, como tierra venezolana, tenemos que movernos en fe conforme a la palabra para nuestras vidas. Amén, iglesia. Si tú y yo nos movemos en fe, en declarar la palabra, la tierra de Venezuela va a ser cambiada y transformada. Si tú y yo nos movemos en fe a predicar la palabra por cada rincón de Venezuela, Venezuela va a ser impactada por la presencia de Dios. Cada rincón de Venezuela va a ser tocada por el Espíritu Santo de Dios. Y todo, como dice la palabra, mientras tú y yo como iglesia predicamos la palabra, los ángeles de Dios están derribando todo lo que el enemigo ha levantado en contra de Venezuela. Cuando tú y yo como iglesia nos movemos en fe, el Espíritu Santo de Dios está limpiando los aires, está trayendo libertad al cautivo, está abriendo las cárceles espirituales, iglesia. Muévete conforme
digan lo contrario. Muévete en fe, aun cuando tu corazón te diga lo contrario a la palabra. Muévete en fe, aun cuando la sociedad y los que están a tu lado digan lo contrario. Aleluya. Sabe, testifico con poder, porque el testificar de Dios, su nombre glorificado, pero nuestras vidas es bendecida. Amén. Testifico en moverme de un lugar a otro para muchas personas queridas en mí, en mi familia, murmuraba en nuestros oídos, pero no me quedé en escuchar las voces contrarias. Me moví conforme a la palabra. Que en esta iglesia la manifestación y el poder de Dios será en nuestras vidas. Movernos, hermanos, aun cuando nuestros ojos carnales vean lo contrario. Movernos aun cuando nuestro corazón, hermano, nos dicen lo contrario. Y le soy sincero, mi corazón se movió, hermano. 28 años en la misma iglesia donde estaba. 28 años en la iglesia donde estaba, hermano. Y usted en 28 años empieza a amar la iglesia, empieza a amar a sus hermanos, empieza a amar la visión, hermano. Pero tenemos que movernos de acuerdo a la palabra de parte de Dios. Tenemos que dejar las emociones a un lado para ver la gloria de Dios. Tuve que dejar la parte emocional a un lado, transmitirle ese sentimiento a mi familia para ver la gloria de Dios. Es por eso que hoy lo estoy viendo a usted, amada iglesia, allí sentado, escuchando la palabra. Es por eso que hoy soy testigo del poder de Dios. ¿Sabe algo? Mi pastor y yo comentábamos cuando se abrió Casa de Dios, Puerta del Cielo. Yo le decía al pastor, aquí se van a congregar mi familia y su familia. Porque en el Molino hay 7 iglesias evangélicas, hermano. Pero si tú y yo nos movemos, vemos la manifestación de Dios. Hoy en día, en Casa de Dios, Puerta del Cielo, se congregan personas del Molino, se congregan personas del centro, personas de Guajirita, personas de Santa Rita, personas del bosque, personas del centro de la ciudad. Ahí vemos la manifestación y el poder de Dios, que no depende de nosotros, depende de la palabra declarada de parte de Dios. La palabra de parte de Dios declarada para Casa de Dios, Puerta del Cielo, es que seremos una iglesia grande, una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia que impactará a otra para la gloria de Dios. Movernos, hermano, movernos de acuerdo a la palabra. Dios no quería que Josué se quedara allí sentado. Le dijo: levántate y muévete, que yo me encargo de lo del camino. Quizás en el camino, pastores, quiero darle una palabra de parte de Dios. Quizás en el camino sus fuerzas se agotan. Quizás en el camino de llevar la iglesia al propósito de Dios, en la otra iglesia, a impactar a otra generación, sus fuerzas se van a agotar. Pero al Señor le dice: yo le doy fuerza al cansado, le renovaré la fuerza como la del búfalo. Quizás tú te sientes cansada, quizás tú te sientes cansado, pero Dios renovará tu fuerza. Dios te dará fuerza como la del búfalo, perdón. Dios te dará fuerza para que tú puedas retomar un vuelo como la del águila. Dios renovará nuestra fuerza en el camino, hermano. Es en el camino, iglesia. Tenemos que entender eso. No es en el lugar donde estamos llorando, es en el camino. Cuando tú y yo nos movemos, es que Dios se va a manifestar en su vida.
Dios no se va a manifestar en la tristeza donde tú estás. Dios no se va a manifestar en el dolor que tú sientes si alguien te hizo daño. Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú digas: sí, me dolió lo que me hicieron, pero hoy me declaro que voy a perdonar a esa persona. Hoy me declaro en libertad de mi parte emocional. Hoy declaro la bendición de Dios para mi vida. Allí es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y lo otro es: esfuérzate. Y esforzarse es la tercera palabra. Esfuérzate, le dice Dios a Josué. Y eso lo vemos en el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que le daría. Esforzarse, hermano, para obtener las bendiciones en nuestras vidas. Hay que esforzarse, hermano. Hay que trabajar de acuerdo a la palabra. Yo no sé si Dios te dio una palabra que tú vas a colocar tu propio negocio, pero te tienes que esforzar primero en sacar los documentos para registrar tu empresa. Esforzarte en pagar un préstamo por la dirección de Dios para tu vida. Ora, ayuna, párate de madrugada, colócale a Dios tu negocio y verás la gloria de Dios cumplida en tu vida. Yo no sé, Padre que me escucha, Dios te ha dicho que te va a dar una generación bendita, una generación entendida en los tiempos, pero tú como padres tienes que trabajar en función, en la crianza de tus hijos. Primero, en los caminos de Dios. Segundo, en la parte intelectual. Trabaja fuerte, trabaja duro para criar a tus hijos. Dale buen ejemplo, dale valores y verás que tu generación será bendita y entendida en los tiempos. Esfuerzo, iglesia, esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para ver la gloria de Dios. Y le hablo a todos los líderes de esta casa, me hablo a mí mismo, le hablo a los pastores, te hablo a ti, iglesia. Esforcémonos para que el cumplimiento de Dios en este 2023 se cumpla, para que en el transcurso de los meses que faltan para terminar el año, Dios quite lo que tenga que quitar. No dejes para el 2024 lo que tú puedes hacer en el 2023. Pastores, no dejen de hacer, en moverse en la obra de Dios, en la iglesia nueva. Lo que ustedes pueden hacer en este 2023, hágalo. No lo dejen para el 2024, porque Dios quitará lo que tenga que quitar. Dios dará la victoria del 2023. Será tu bendición en el 2024. No deje de hacer lo que tenga que hacer en este 2023, porque en el 2024 es un año de gloria. En el 2025, perdón, es un año de bendición. No dejen de hacer, y corrijo la fecha, en el 2024 lo que tengas que hacer en el 2025. Y tranquila, iglesia, que el Espíritu Santo de Dios corrige el error en mis labios. Quizás en algunos de ustedes dejaron de hacer algunas cosas en el 2023. Y si usted dejó de hacer cosas en el 2023, hágalo en el 2024. Y verá la gloria de Dios en el 2025. La gloria sea para Dios. Lo que estamos haciendo como iglesia en este 2024 es la bendición de 2025. Y la bendición de 2025 para casa de Dios es tener una iglesia nueva, es tener un templo nuevo. Porque quiero que tú puedas atesorar lo que te voy a decir en esta mañana. Tú que te estás congregando aquí en la iglesia, tú el que estás viniendo nuevo aquí a la iglesia, este lugar es simple y llanamente un lugar de paso,
un lugar de preparación para nosotros como hijos de Dios, para llevarnos a la tierra prometida, que es nuestra propia iglesia. Tú y yo estamos de paso en la casa de la familia Escalona, preparándonos para recibir el poder, la manifestación de la gloria de Dios en nuestro propio templo. Pero tenemos que movernos para ver la gloria de Dios. Tenemos que movernos, iglesia. Deja de llorar por lo que tu hermano te ha hecho. Deja de llorar, padre, por lo que tu hijo te hizo o ha hecho. Perdónalo. Declara palabra de bendición para tu hijo. Declara que tu hijo va a ser de bendición. Declara que tu hijo va a ser sabio y entendido en los tiempos. Declara que tu familia será de bendición para el mundo. Declara que la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, va a ser de bendición para el municipio. Esforzarnos, hermano, es lo tercero y último, porque creo que estoy avanzado. Último, sé valiente. Esfuérzate, estoy en el C, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que le daría. Sé valiente, hermano. Valentía. Dios pide valentía en medio de la situación que estamos viviendo. Valentía para enfrentar lo que el enemigo nos presenta. Valentía para poder ver la gloria de Dios cuando Él derribe lo que el enemigo ha levantado en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como familia. Valentía para permanecer en los caminos de Dios. Valentía mientras que Dios quite lo que tenga que quitar en nuestras vidas. Valentía hasta que Dios cumpla su palabra. Valentía hasta que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Iglesia, valentía hasta que Dios cumpla su palabra. Y te digo la palabra valentía, porque Dios está pidiendo para su pueblo que seamos valientes mientras que Él cumpla su palabra. Porque Dios nos enseña a nosotros como pueblo. No se hace la voluntad de nosotros, se hace conforme a su voluntad. No en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo que tu esposo o tu esposa, tus hijos estarán aquí recibiendo la palabra. Es en el tiempo de Dios. Deja de llorar, deja de desanimarte, porque tu familia no ha llegado a los caminos de Dios. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios que van a estar aquí contigo recibiendo la palabra. Porque la palabra de Dios se cumple de acuerdo al propósito de Dios, no a nuestro propósito. Simple y llanamente, Dios está demandando valentía para permanecer en su camino. Valentía cuando las cosas se ponen difíciles. Valentía cuando todo está contrario en nuestras vidas. Valentía cuando nuestros ojos carnales no ven esperanza. Valentía, hermano. Y Dios le decía a Josué: sé valiente. Sé valiente. Porque en la parte emocional de Josué, siendo joven, él dependía de Moisés. En su parte emocional, él se movía donde Moisés se movía. Él actuaba de acuerdo a la palabra de Moisés.
Pero Dios hizo una transición. Quitó a Moisés y lo colocó a él como líder. Es el momento de Dios para tu vida. Le hablo a toda persona que ha tomado una decisión para empezar por su propia cuenta en ser líder, quizás de su empresa, quizás de su economía, quizás de su visión. Sé valiente, porque Dios te dará la victoria. Sé valiente, porque en el camino Dios quitará todos los tropiezos. Sé valiente hasta que Dios te bendiga, así como bendijo al pueblo de Israel. Sé valiente. Y mira lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. Deme unos minutos para agarrar aire. No sé allá, hermano, pero aquí está fuerte. Isaías 41:10. Mire lo que le dice Dios. Dios le da una palabra a Josué. Sé valiente, que yo me encargo de lo demás. Sé valiente y mi palabra se cumplirá en tu vida. Pero tú y yo tenemos que creerlas, hermano. Si tú no crees que Dios va a bendecirte, si tú no crees que Dios va a derribar lo que el enemigo ha levantado en tu vida, vas a empezar como el pueblo de Israel a contender con Dios y su palabra. Pero hay una promesa, y voy a terminar con 2 versículos que es necesario que tú lo escuches, porque es el poder de Dios para nuestras vidas. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, yo estoy contigo. No temas, mujer, porque yo estoy contigo. No temas, hombre, en guiar a tu familia. Jehová te dice en esta mañana: yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes. No dejes que el enemigo cambie tu forma de pensar. No desmayes. No dejes que el enemigo te ministre de acuerdo a lo que tus ojos ven. Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. El Señor lo dice: yo soy tu Dios. Y si Dios lo dice, es porque es así. Si Dios lo dice, es porque no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra de su iglesia y de sus hijos. También dice en 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. No estamos caminando solo en esta vida, no estamos caminando solo. Jehová está tomando nuestras manos, Jehová está tomando tu mano derecha. Tú no estás solo, estás caminando con la mano de Dios. Oh, iglesia, atesora esta palabra. No estamos solos en este camino. No estamos solos. No estamos solos. Estamos tomados de la mano de Dios. Y si Él nos toma de su mano, el enemigo no nos podrá tumbar, hermano. El enemigo no nos va a poder tirar al suelo y dejarnos allí. También dice en Deuteronomio, yo no quiero terminar, hermano, no sé usted,
Creo que el Espíritu Santo nos está bendiciendo. Deuteronomio 31, del 6. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él es el que va contigo. Esforzado, cobras ánimo. Si te sientes desvanecido, si te sientes tristeza, cobra ánimo, te dice el Señor. No temáis, ni tengas miedo de ello, porque Jehová tu Dios, Él que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Él llamó a Moisés, a Josué, y te llama a ti, y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en tu pueblo, con este pueblo, a la tierra que juró Jehová a su padre que le daría, y se la harás heredar. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides, te dice el Señor. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, yo te invito, así como Josué, a levantarte de la posición que tú estás, a levantarte quizás de tu silla, pero te invito a levantarte de tu depresión. Mientras los hermanos adoradores están conmigo, yo te invito a levantarte del dolor. Yo te invito a levantarte de la parte emocional que te agobia. Yo te invito a levantarte en esta mañana de una forma vertical a confrontar tu situación. Yo te invito a que te levantes del resentimiento, de la falta del perdón, para recibir la bendición en tu vida. Yo te invito a adorar a Dios, porque en la adoración tú te estás moviendo en su presencia, y mientras tú adoras al Señor, Dios está quitando esa depresión que te agobia. Dios está quitando ese dolor que hay en tu corazón. Adora al Señor, levántate como Josué, muévete en adoración en la presencia de Dios. Mientras tú adoras, el Señor está quitando toda tristeza en tu vida. El Señor está quitando el dolor que hay en tu corazón. ¿Quién como tú? ¿Quién me pudo salvar? Sanándome la herida de mi alma. Señor, alabamos tu presencia. Nos colocamos de una forma vertical en tu presencia. Hoy confrontamos lo que el enemigo nos ha presentado en nuestras vidas. Y a ti te digo, tú que estás conectado, levántate en la presencia de Dios. Levántate en los caminos del Señor. Levántate conforme a la palabra. Hoy te presento a Jesús como Señor y Salvador a tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy, amado Jesús, entrego mi vida y te pido que me inscribas en el libro de la vida, que tú puedas alabar al Señor. ¿Quién como tú, que me pudo salvar?